Buenos días, un placer estar con vosotros otra vez. Lo que vamos a hablar hoy dentro de el programa de tóxicos cotidianos es de contaminantes químicos con actividad hormonal y fundamentalmente el problema de los plásticos. Mi nombre es Nicolás Olea, soy catedrático de la Facultad de Medicina y médico en el Hospital Clínico de Granada, experto en epidemiología y con formación en España, en Bruselas y en Estados Unidos y recientemente profesor sabático en la Universidad de Panamá. No existe conflicto de interés y toda la investigación realizada por mi grupo está hecha con financiación pública competitiva, pues de estas fuentes, de Alimenta, el Think Tank de Transición Alimentaria, del Instituto de Investigación Biosanitaria, de la Red Infancia y Medio Ambiente, del Ciber de Epidemiología y Salud Pública o de los proyectos europeos Human Biomonitoring o la Universidad de Granada. El objetivo de la presentación es la definición de disruptores endocrinos en el contexto de la toxicología ambiental, efectos de o mostrar ejemplos de exposición a disruptores endocrinos y ofrecer alternativas mientras que se regulan estrictamente algunos de los compuestos. El contenido, conceptos generales, el caso particular de los plásticos y fundamentalmente formas de evitar la exposición. Me gusta siempre empezar la presentación con algo que sea novedoso y en este caso se trata de la glittermanía, ¿no? Esto que para la gente joven tiene mucho significado porque se maquillan para asistir a eventos y bodas. Para la gente más mayor hay que recordarle que estamos hablando de la purpurina. La purpurina, o como dice la gente joven, glitter, es una forma particular de plásticos, microplásticos de diseño, en general de unos 200 micras y fundamentalmente de polietilenglicol, de PET, de lo mismo que está hecha la botella de agua de litro y medio. Pues bien, la Unión Europea ha decidido muy recientemente que hay que acabar con estos plásticos de diseño, puesto que contribuyen junto con la fragmentación de los plásticos ambientales a la contaminación ambiental por plásticos. Y quiere hacerlo de forma importante, controlando el uso de neumáticos triturados para hacer superficies de deporte o campos de fútbol o parques infantiles, regular los microplásticos en los cosméticos y, como presentábamos aquí, en otras múltiples usos como son los detergentes, los ablandadores de tela, los fertilizantes o los juguetes. La idea es que no deberíamos de contribuir a la contaminación ambiental por plásticos, además de los que se producen por fragmentación de plásticos grandes, haciendo plásticos de diseño. Lo objetivo es mostrar ejemplos de exposición humana, como les decía, y fundamentalmente me centraré en los plásticos. Hay un asunto muy preocupante. El último proyecto europeo del que hemos tenido financiación se llama Human Biomonitoring for You, que concluye con algo tan serio como esto. Después de 5 años y medio, incluido COVID, de investigación en más de 13.000 europeos en 28 países, la conclusión es que la población europea está expuesta a niveles alarmantemente altos de compuestos químicos peligrosos, especialmente los niños. Esto es muy serio y indica que es necesario tomar medidas preventivas. En estudios nuestros antiguos que han tenido enorme trascendencia, por ejemplo, la cohorte Infancia y Medio Ambiente, que reclutó 3.600 madres de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada hace ya 23 años, tuvimos ocasión de describir que tanto las madres como los hijos están expuestos a compuestos químicos disruptores endocrinos, que están en la orina de todos los niños españoles. Y encontramos talatos, benzofenonas, filtros ultravioleta o bisfenoles. Cuando alguien me pregunta airado, ¿y usted qué mea, doctor? Pues le tengo que reconocer que desde los análisis que hice el 6 de diciembre del año 2020, junto con otras personas ilustres, Yayo Herrera, Macaco o Karma Ruscalleda, todos orinamos todos los días los compuestos químicos que están presentes en la orina de los niños. Es decir, la exposición
ocurrido de forma global para toda la población europea. Estamos hablando desde el principio de disruptores endocrinos y tengo que definir, para quien aún no lo sepa, que nos interesa una toxicidad especial de los componentes de los plásticos y de otros productos como los cosméticos y los pesticidas, que una vez dentro del organismo interfieren con el equilibrio hormonal. Llamamos a estas sustancias químicas disruptores endocrinos, sustancia química exógena que tiene efectos adversos para la salud de un organismo intacto o su descendencia como consecuencia de cambios en la función hormonal. No hay más de 50 hormonas como mensajeros que comunican un órgano con otro, por ejemplo el ovario con la mama, y hay cerca de 145.000 compuestos puestos en el mercado o en el medio ambiente. Luego no es de extrañar que al menos por el momento 2.000 de ellos, como son el DDT, o los polibromados, o las benzofenonas, o los alquilfenoles, o los perfluorados, interfieran con el mensaje hormonal. Cualquier agencia que se precie de sí misma, ya sea la Unión Europea, la OMS o alguno de los institutos internacionales o organizaciones no gubernamentales, han hecho su libro denunciando y poniendo las bases de la disrupción endocrina. ¿Qué hemos aprendido en estos 27 años desde que el año 96 la Unión Europea en Weybridge y después en Granada aceptó que la disrupción endocrina era un problema emergente? Pues primero que la exposición a disruptores endocrinos es universal e inadvertida. Nosotros teníamos una experiencia importante del residuo de pesticidas en alimentos y esto se vio durante años como un asunto antiguo que atañe a el DDT y otros compuestos ya prohibidos, pero tengo que comentarles que no es así, ¿no? En los estudios de la propia cohorte ISMA, pues hemos tenido ocasión de ver que pesticidas prohibidos en el año 2020, como son los pesticidas organofosforados, pues están en el 83% de la orina de los niños valencianos. Y aquí repartidos para diferentes grupos de edad y diferentes procedencias dentro de la cohorte ISMA, vemos que cada región tiene una especie de huella digital en función de los pesticidas más utilizados en los cultivos y en la alimentación de ese terreno. Pues bien, estos pesticidas modernos, teóricamente no persistentes, afectan a las hormonas, afectan al desarrollo neuroconductual, modifican los niveles hormonales dependiendo del polimorfismo genético, pero también del género, y tienen efectos en algunos casos pues muy complicados, como es el problema del adelanto en la pubertad en las niñas, recientemente publicado por nuestro grupo y asociado a la exposición a pesticidas de uso habitual o muy reciente. Además del uso de pesticidas en alimentos, que muchos de ellos son disruptores endocrinos, nos interesa, como decía al principio, la orgía del plástico, el uso del superempaquetado. 6 tomates insípidos envueltos en una barqueta de poliestireno con un film de polietileno, metidos en una bolsa de propileno y en un carrito de policarbonato. Es un exceso, una orgía del plástico mm, que claramente no responde a ninguna necesidad de seguridad alimentaria. Y dentro de este grupo, los alimentos ultraprocesados, pues nos llaman enormemente la atención, sobre todo por el abuso en situaciones que no deberían de darse, ¿no? El propio medio hospitalario de cualquiera de los hospitales públicos o privados de España, pues tiene una ocasión de asistir a esta venta de productos envasados en plástico que no tiene ninguna razón de ser. Esto debería de estar sustituido por una fuente de agua y esta comida debería ser comida mucho más sana. Nos interesa precisamente el envasado de agua porque es una de las formas de envasado alimentario que nos preocupa enormemente. El abuso del polietilén tereftalato para las botellas y los problemas del reciclado de esas botellas. Sabemos que algunos de los envases alimentarios han sido
prohibidos por la Unión Europea. El famoso prohibición en noviembre del 2011 de los biberones de policarbonato, porque estos biberones tienen en su composición una sustancia que es el bisfenol A, un disruptor endocrino muy bien caracterizado y que, aplicando el principio de precaución, se quiso quitar del mercado, al menos para los niños de corta edad, en el año 2011. Ahora todo en el mercado parece ser BPA free, pero no obstante existen otras formas de envases de policarbonato que llaman la atención fundamentalmente porque siguen aún en el mercado, ¿no? Estas botellas reutilizables marcadas con el número 7 policarbonato y que según los grupos de investigación pueden liberar hasta 6.452 nanogramos por litro de BPA. También está este bisfenol A en las resinas epoxi, este es el bisfenol A, que está en el recubrimiento interior de las latas de conserva. Cuando se calientan y se autoclavan esas latas de conserva, pueden liberar el bisfenol A que después pasa a la alimentación. Publicamos la presencia del bisfenol A en las latas de conserva españolas, brasileñas, turcas y norteamericanas en el año 1995 y se prohibió su uso en alimentos o en envases para alimentos infantiles en el año 2018 y tenemos la grata sorpresa de que si no se tuercen las cosas, se prohibirán o se reducirá enormemente su presencia en los alimentos y las latas de conserva para finales del año 2023, ya que la Unión Europea ha bajado la exposición tolerable diaria de 4 microgramos de bisfenol A por kilo de peso corporal y día a 0,2 nanogramos, una reducción de 20.000 veces, lo cual presumiblemente quitará el bisfenol A de sus aplicaciones alimentarias. Tenemos otras formas de exposición extrañas a través de, por ejemplo, el consumo de las botellas de agua y que están hechas de polietileno tereftalato y que uno no sabe muy bien cuáles son los componentes que tiene un plástico tan sencillo, pero tengo que decirle que el fabricante de estas botellas dispone de un catálogo de 600 compuestos químicos, de los cuales puede utilizar el que quiera y el consumidor nunca va a saber si se están utilizando. Nuestra apuesta clarísima es el agua de grifo, que estos son los precios de los 1.000 litros de agua en las diferentes regiones de España y fíjense que en Andalucía pagamos menos de 2 euros por 1.000 litros de agua en tu casa, que es lo que vale el agua municipal. Si hay alguna duda de su calidad, tenemos que presionar en los ayuntamientos para que se mejore o se solucionen los problemas, pero de ninguna manera presentar como opción el plástico. Nuestra apuesta es por un agua de grifo de alta calidad, controlada en algún residuo accidental que pueda tener y siempre mucho mejor que la opción del agua embotellada. Nos interesa también saber que algunos de los plásticos son reciclables y tienen dentro del triángulo de Moebius un número que identifica su composición, pero aquí tengo que advertir que es cierto que el PET de las botellas es muy fácil de reciclar, pero algunos plásticos son de muy difícil reciclado o casi imposible. Muy difícil el 3PVC, muy difícil el poliestireno o corcho blanco y imposible o casi terrible el policarbonato. Hay algunos ejemplos de fracaso en el reciclado que son llamativos, como el problema que hay en España con el reciclado del Tetra Pak, en donde hay todo un sistema para recogida de los envases que los ciudadanos depositamos en el contenedor amarillo. Es fácil eliminar el cartón y reaprovechar ese cartón, pero la única factoría que en España separaba el polietileno del aluminio, que es un 20%, un 25% si se cuenta el metal también, eh, cerró en el año 2019 y por el momento no se ha solucionado la recuperación del plástico y del aluminio de algo tan vulgar como es el Tetra Pak. Nos interesa también que ustedes conozcan que una forma importantísima de exposición y de uso de los plásticos es el textil. Nos encontramos con ropa tan bonita como esta, que es claramente plástico derivado del petróleo. Esto es poliéster, tiene el mismo origen
que el PET de la botella de agua. Es decir, gran parte de nuestra ropa, si no la mayor parte de nuestra ropa, es plástico derivado del petróleo. Es decir, no olvidar que el mundo textil es otra forma de exposición a plástico. Para aquellos que sean más mayores, pues se acordarán cuando llegó el plástico textil a nuestras vidas a través del tergal, ¿no? El ter identifica el poliéster. Si se acuerda alguno, pues estaba el tergal, el terbilor, la terlenca, que eran todo plástico poliéster para hacer la ropa barata. Es muy difícil identificar la composición porque solamente vienen en el etiquetado algunos de los componentes que son mayoritarios. Por ejemplo, este trapo de cocina que ya se llama PET y que tiene 65% de poliéster y 35% de algodón. Además, tienen ustedes que saber que los textiles son una fuente importante de otros compuestos químicos, porque para conseguir que la ropa sea ponible, necesita de unos aditivos químicos como son los polibromados para que no arda, los perfluorados para que repela el agua y la grasa, los metales y metaloides para darle el color, los alquilfenoles y los talatos para dar flexibilidad o el tributil estaño como elemento biocida. Tuvimos ocasión de publicar la presencia de estos compuestos químicos en calcetines para niños menores de 3 años y denunciar que realmente es un problema que no está controlado. Lo que nos espera con textiles no es el momento de hablarlo, pero que sepan que hay una revolución en la producción textil con una innovación que nos da mucho, mucho miedo. El textil skincare, el textil protector de ultravioleta, el cooling, el desodorante, el antibacteria, el retardante de la llama, el que aumenta la conductividad. Fundamentalmente se trata de hacer más compleja la fibra textil con aditivos químicos, muchos de los cuales no son de confianza. La industria textil es una de las que más recursos emplea y de las que más contamina, es paradigma de consumo independiente de la durabilidad y usa la moda como forma sutil de hablar de obsolescencia. Una sola mención muy rápida para el asunto de los talatos y los componentes en los cosméticos. Los talatos forman parte de los plásticos, pero también son componentes habituales de los cosméticos, igual que los bisfenoles y los parabenos y los filtros ultravioleta, porque son una forma de exposición a disruptores endocrinos vinculados al uso de cosméticos y de productos de cuidado personal. No es el momento de hablar de ello, pero sería interesante que lo tenga usted en mente. También hay plásticos y polímeros sintéticos complejos en los elementos de construcción que están sustituyendo a elementos clásicos como los cementos o la exposición importantísima a plásticos y derivados en el mundo sanitario, fundamentalmente vinculado a los tratamientos, situaciones de apoyo. En este caso, en la imagen se muestra un niño de muy bajo peso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y si uno imagina el mundo plástico que tiene alrededor, pues se da cuenta de la habilidad y la importancia que tiene el que controlemos esta exposición a disruptores endocrinos y plásticos en el medio sanitario. Bien, volviendo a la clasificación de plásticos, que es donde vemos con frecuencia una exposición em, em, de las personas normales en su vida diaria, pues he traído a colación dos ejemplos de exposición a disruptores endocrinos plásticos que son de mucha actualidad. El primero que ustedes tienen que conocer, si aún no lo saben, es la exposición al compuesto que se llama perfluorado, PFOA, o PFOA o PFAS son los nombres que se le da a los compuestos perfluorados. Los compuestos perfluorados, PFAS, PFOS y PFOA, forman parte de plásticos que tienen la capacidad de ser antiadherentes o aislantes
o plásticos que se emplean en el envasado alimentario, fundamentalmente para envolver alimentos. Los perfluorados han sido denunciados muy recientemente por su persistencia. Igual que conocíamos la enorme persistencia de los compuestos orgánicos persistentes, como el DDT, los PCBs, que eran compuestos clorados, la mayor parte de ellos, ahora sabemos que los compuestos fluorados, ya sean fluorocarbono, fluoropolímero o fluorosurfactantes, tienen una enorme persistencia dentro del organismo, de tal manera que se le ha dado el nombre de Forever Chemicals. Y se ha denunciado, esto es de la revista Nature de agosto del 23, el problema ambiental y de salud humana que pueden representar. Si alguien quiere saber si el nuevo vaso de cartón o cuenco de papel que está utilizando como alternativa al plástico tiene perfluorado, lo único que tiene que echarle es una gota de aceite. Si forma una perla, sabe entonces que tiene este repelente del agua y de la grasa. Bien, estos perfluorados ya se están suprimiendo de las sartenes. Van ustedes al supermercado y ven que ponen las sartenes no PFOA. En general todo aparece ahora fríos PFOA porque se están suprimiendo y prohibiendo muchos de ellos, pero debido a su uso extenso durante los últimos años, están en la sangre de todos los españoles. Esta es la distribución en función de las regiones. Es mayor la presencia en el hombre que en la mujer, aumenta con la edad y es menor en la mujer porque la mujer se libera de estos perfluorados con el embarazo y con la lactancia. Es decir, reproduce los mismos sistemas de depuración que conocíamos para los compuestos orgánicos persistentes clorados. Estos perfluorados, si alguien vio el otro día la película, están bien recogidos en una película muy interesante que se llama Aguas Turbulentas, Aguas Sucias o Aguas Turbias, creo que se llama en castellano, y tienen actividad disruptora endocrina, fundamentalmente vinculados a la obesidad, porque son disruptores endocrinos y metabólicos. Y el problema es que la obesidad no siempre es de factores genéticos, como siempre cuento yo en este cuadro, que bien que la padre y la madre sean obesos y los niños son obesos, pero el gato participa de la misma problemas alimentarios que hay en esa familia. Los perfluorados PFAS han sido medidos por nuestro grupo en placentas, han sido asociados con la hormona tiroidea en adolescentes y recientemente con las hormonas sexuales, viendo una respuesta distinta en modificación de la madurez sexual dependiendo de si son varones o hembras. Es decir, es un claro disruptor endocrino. He seleccionado también dentro de estos plásticos alimentarios las siliconas, que se utilizan no solamente en lacas y tratamientos del cabello en forma de dimeticonas y que tienen actividad hormonal, y que la Unión Europea ha prohibido a partir del año 2019 la dimeticona D4 y D5 en la composición de los productos de cuidado personal de uso en pelo o en ya sea geles o champús, porque se consideran que son productos de lavado que una vez aplicados se enjuagan y se los lleva el agua, y esta dimeticona D4 y 5 tiene un enorme impacto ambiental, sino que ahora sabemos que se encuentra también en plásticos aparentemente tan inofensivos como son las siliconas de uso en la cocina. Siempre el gobierno danés, que es pionero en la publicación de este tipo de informes, analiza moldes de silicona y encuentra que los silosanos de 4, de 5 y 16 están en estos moldes, que se liberan con el calor, y además encuentra sustancias como el bisfenol A, las aminas aromáticas primarias, talatos, otros plastificantes e incluso filtros ultravioleta. Entonces, ojo al uso de plásticos en la cocina. Los escenarios de exposición a disruptores endocrinos pues, han sido estudiados por nuestro grupo, tanto en alimentos, bebidas y agua, de lo que hemos hablado mucho, de los productos de cuidado personal y cosméticos, pero también de objetos de consumo, el hogar, por supuesto, los textiles, tu armario, tu automóvil, en actividades recreativas,
esperando un hijo o en el libro Libérate de tóxicos que publicamos hace unos años de la editorial RBA, pues dábamos una guía para evitar los disruptores endocrinos y se mostraban ejemplos de exposición humana. Aunque hay otros libros que también sería interesante leer si uno quiere hablar o conocer la disrupción endocrina. Le llamo la atención sobre este de más gordos, más enfermos y más pobres, que describe la infancia en Manhattan, o este sobre el problema enorme del contagio espermático de Shannon. ¿Qué más hemos aprendido? Que muchos de estos disruptores endocrinos provienen del petróleo. No vienen de una planta, no se obtienen del terreno, fundamentalmente derivan de la química fina que gasta cerca del 13% de la producción de petróleo. Y esa química fina va para hacer plásticos, para hacer detergentes, jabón y blanqueantes, fertilizantes, perfumes, caucho sintético o productos farmacéuticos. Fíjense la producción de plástico que estima la Unión Europea. En el año 2000, estos son los niveles de producción en millones de toneladas. Venimos de una ausencia completa del plástico en aquellos años en que yo nací, y estas son las previsiones de la Unión Europea a partir del año 2023. Es decir, va a haber plástico para todos en millones de toneladas y va a sustituir a muchos de los productos cotidianos que eran de materiales naturales y de cercanía. El terrazo, el cemento, el cristal, el vidrio, la madera y muchos de los tejidos como lana, lino, algodón o seda. El uso de los plásticos en millones de toneladas, pues fíjense cómo se reparte: 146 millones de toneladas de plástico anual solamente para embalaje, ya sea alimentario o comercial. La construcción utiliza 65 millones de toneladas, pero solamente libera al medio ambiente por el momento 13 millones, ya que forman parte de elementos que tienen una vida media más larga. Y el tercer es textil, que utiliza pues del orden de 60 millones de toneladas de plástico, de las cuales 42 tienen un destino incierto, puesto que los programas de eliminación del textil o son ausentes o son muy poco conocidos. En resumen, ¿por qué no nos gustan los plásticos? ¿Por qué nos preocupa su uso? Primero, porque como hemos visto son derivados del petróleo. Segundo, porque tienen una dificilísima degradación, son persistentes. Tercero, porque son fácilmente fragmentables en macro, micro y nanoplásticos. Porque ya sabemos, ya dice posiblemente, ya lo sabemos, son bioacumulables. Y porque existe un alto riesgo de exposición de la población. Esa exposición de la población tiene efectos adversos sobre la salud humana. Los que llevamos estudiando años sobre disrupción endocrina, sabremos que muchos de los polímeros, oligómeros, monómeros y aditivos que componen el plástico afectan al metabolismo y a las hormonas. Además, sabemos mucho sobre los compuestos adheridos al plástico, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos o los compuestos orgánicos persistentes, que adquieren los plásticos en su paso por el medio ambiente. Y además, nosotros tenemos menos experiencia al respecto, pero sabemos que son un problema los gérmenes adheridos al plástico. Se conoce como plastisfera ese grupo de gérmenes que se pegan sobre el plástico y contribuyen a la disbiosis intestinal y al cambio de los gérmenes que habitan en nuestro intestino. Los plásticos en el medio ambiente están perfectamente descritos. Nosotros publicamos recientemente plásticos en zonas limpias de las montañas del sur en Sierra Nevada. Los plásticos se encuentran en sitios inaccesibles, probablemente por la deposición atmosférica. Los plásticos van a identificar nuestro paso por la Tierra. Si hace siglos eran los objetos de piedra los que identificaban las diferentes culturas de humanos, pues dentro de unos años los marcadores de la época que nos ha tocado vivir, que se conoce como el antropoceno, pues van a ser los plastiglomerados, los piroplásticos, las plasticostras o las antropoquinas, nombres que le dan los geólogos a la incorporación de fragmentos de plástico a rocas y diferentes minerales.
Esto va a ser nuestro gran legado al paso por el planeta Tierra. Sabemos que hay problemas graves de intoxicación por plástico. Esto es en las costas de Granada, en Castelldefels, una ballena intoxicada y muerta por tener en la tripa 17 kilos de plástico de invernadero que se ha ido comiendo por el Mediterráneo pensando que son calamares, y esta es la biopsia o la autopsia una vez muerto el pobre animal, o otro caso parecido que se encuentra en el Cabo de Palos 2 años después, ¿no? Con otros 30 kilos de plástico de invernadero. Esto es lo llamativo que algunas veces aparece en la prensa. Sabemos también que hay microplásticos en el intestino de los peces porque los incorporan y no los pueden metabolizar. Y les enseño esto de la prensa francesa muy reciente, donde la señora va a la plaza y compra una pescada y le dice al pescadero, ¿me puede dar una bolsa? Y dice el pescadero, la lleva dentro. Bien, pues esa es la sensación que tenemos ahora. El plástico ya se ha incorporado a los alimentos que estamos consumiendo en el día a día. Sabemos que el plástico no flota, que gran parte del plástico está en el fondo marino, y así lo ha hecho saber la Royal Society, analizando el Mediterráneo y el Atlántico, y sabemos hoy día que fundamentalmente lo que hay en el fondo del mar son fibras, microfibras de plástico, que están producidas generalmente por la degradación de los plásticos textiles y fundamentalmente por el lavado, y que corresponden a rayón, celulosa sintética, poliéster, nylon, poliamida, acetato o acrílico. Hay plástico en las aves, hay microplásticos de diseño que no son de fragmentos, sino, como decía al principio de la conferencia, de propio diseño, y hay situaciones estúpidas como es el uso de estas bolsitas de PET o de poliamida que han sustituido a la celulosa para hacer las infusiones y que liberan, como dice nuestra compañera Laura Hernández, millones de plásticos cada vez que se mete la bolsita en agua caliente a 95 grados. El mayor plástico contaminante en la atmósfera es el desgaste de los neumáticos, ya lo sabemos hoy día, y forma parte de la atmósfera que respiramos, puesto que está en las capas más cercanas a la Tierra y muy vinculado al tráfico rodado y a la contaminación de las ciudades. Hay plástico en el polvo de casa, según nuestra última publicación, que hemos analizado estas madejas que recoge la máquina de barrer y que fundamentalmente corresponde a poliéster y a rayón, pero que atrapa sobre sí benzofenonas, perfluorados, parabenos y bisfenoles. Es decir, forma parte del ambiente plástico, muchos de ellos con componentes disruptores endocrinos. Todos estos son disruptores endocrinos, que es nuestro motivo de trabajo en el interior de la vivienda. Las medidas de protección individual, tan frecuentes y tan recientes, pues han sido otra forma de exposición a plástico. Le pregunto a los alumnos de qué estamos hablando, de algodón, lino, papel, y tengo que recordarles que es polipropileno número 5, la mayor parte de las mascarillas, aunque también ha habido de otros materiales. Pues bien, esto ha supuesto una exposición humana importante y una pésima gestión medioambiental, puesto que muchas de estas mascarillas no han sido recicladas como plástico, sino eliminadas en el contenedor de resto y las vemos en el campo o flotando en el agua. Consecuencia de esa exposición a los plásticos disruptores endocrinos, pues están en el cuerpo humano. Ya lo advertía Radio Futura cuando dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Y les demuestro por qué estamos hechos de plástico fino. Porque el plástico está en la placenta. Los italianos la describen como la plasticenta y discuten de si ese plástico que ha llegado a la placenta ha llegado por vía digestiva o por vía respiratoria. ¿A quién le importa si ya ha llegado? Plásticos en los fragmentos de un especímenes de colon y el paso a través del sistema digestivo de la plastisfera, que se le llama el caballo de Troya de la microbiota intestinal. Plásticos en las heces humanas en todos los países. Plásticos en el pulmón, fundamentalmente ven aquí polipropileno, ya que ha sido el más usado en las mascarillas.
plástico en la sangre. Esta publicación no solamente analiza el número de partículas, sino la cantidad en nanogramos de plástico circulante o plásticos en la leche materna, también presentado por los italianos. ¿Qué hemos aprendido en estos 27 años? Que muchos de los disruptores endocrinos no fueron estudiados de forma sistemática. Es el caso del dietiletilvestrol. Lo traigo a colación porque el dietiletilvestrol es un primo hermano del bisfenol A, que tanto estamos hablando, y fue causante de cáncer de vagina de células claras en niñas que fueron tratadas cuando sus madres estaban embarazadas de ellas, y advierte sobre el riesgo de la exposición intrauterina, daño reproductivo de por vida, mayor riesgo de cáncer de mama para esas niñas, aumento de daños testiculares en los hijos y defectos congénitos en los nietos de los individuos expuestos. En España, ese dietiletilvestrol se administró con el nombre de Protectona y hay que recurrir a determinadas sentencias para ver que eso fue una realidad. Sabemos que la relación causa-efecto o respuesta-dosis de estos disruptores endocrinos muchas veces no es lineal, y las dosis que se han establecido para efectos letales no corresponden a las dosis bajas en las cuales tienen un efecto hormonal, y esto hace tambalearse muchos de los sistemas de investigación de los efectos hormonales. Y además, esta investigación de los efectos tóxicos que exige la Administración Europea, por ejemplo, no tiene en consideración el efecto combinado o cóctel. Es decir, quien está expuesto al final, cada uno de los individuos, es a múltiples compuestos químicos viniendo de fuentes muy diferentes, como la inhalatoria, respiratoria, digestiva o dérmica, que convergen en un solo individuo en niveles probablemente bajos, pero que tienen un efecto combinado, lo que se llama el efecto cóctel. Pues que sepan ustedes que esto rara vez o nunca está considerado en la regulación de los compuestos químicos. Y por último, me queda indicarles que cuando analizamos quién es el individuo más susceptible de esta exposición, cuando hablamos de efectos hormonales, la mujer aparece como especialmente vulnerable. Al hablar de disruptores endocrinos y salud humana, pues podemos hablar de lo que nosotros hemos estudiado: efectos tiroideos, diabetes y obesidad, cáncer de mama, cáncer de próstata, desarrollo intrauterino del embrión y del feto, pero infertilidad por endometriosis o infertilidad por bajo contagio espermático. Y en el niño y niña, asma, déficit en el desarrollo neuroconductual, es decir, hiperactividad, déficit de atención, bajo coeficiente intelectual, obesidad y, lo que vemos con frecuencia en las niñas, pubertad precoz. La mujer se lleva la palma con los efectos: precocidad, endometriosis, tumores uterinos, disfunción ovárica, subfertilidad, pero cuando hablamos de enfermedades en hombres y mujeres que están vinculados a la exposición química, gana también por goleada la mujer. 19 casos de hipotiroidismo en la mujer por cada caso en el hombre, o 8 casos de sensibilidad química múltiple por cada uno en el hombre. Esto nos hace pensar que la disrupción endocrina es una cuestión de género, y ya sea por motivos sociales o sociológicos o por motivos de fisiología particular, la mujer está realmente a riesgo. Y esto probablemente venga derivado de que se le ha prestado muy poca atención. Siempre decimos que se ha elegido como modelo de hombre, hombre en el sentido de especie humana, pues al varón, cuando nos hemos quedado todos con las ganas de que realmente se hubiera elegido en algún momento, por lo menos de épocas más modernas, como ejemplo de especie humana, la hembra. Entonces las cosas habrían cambiado en cuanto a la percepción de cuáles son los riesgos. Y nos preocupa enormemente la exposición de la mujer del siglo XXI, porque la exposición de la mujer mayor puede haber ocurrido en fases adultas, pero la mujer del siglo XXI, las chicas que tienen menos de 23 años, tienen una exposición a disruptores endocrinos y a plásticos vinculada a toda su existencia sobre la Tierra. Es decir,
empezó la exposición en la fase intrauterina y sigue siendo importante en el día a día. Eh, Definido que no todos somos iguales en cuestión de género en respecto a la exposición y a los efectos, nos interesa también entonces puntualizar con qué ocurre con la exposición, cuándo la exposición parece tener mayores efectos. Pues mire, cuando una mujer embarazada se expone a un disruptor endocrino, se expone la mujer, se expone el feto, el embrión o feto, pero se exponen también las células germinales de ese embrión y feto. Es decir, 3 generaciones expuestas durante un mismo momento. Sin que haya un daño génico, sin que haya un daño cromosómico, es posible que los efectos de la exposición a un disruptor endocrino sobre una madre se manifiesten en el nieto o la nieta, porque hay unos cambios que llamamos ahora epigenéticos vinculados a esa exposición hormonal. Por eso nos interesa mucho qué ocurre durante el embarazo, porque eso puede condicionar la enfermedad en la época adulta. Y apoyamos enormemente la campaña de la proyección, la protección de los primeros 1000 días en la vida de cualquier ser humano. Eso está promovido por la UNICEF y esos 1000 días mágicos provienen de la suma de los 270 días que dura el embarazo, los 365 del primer cumpleaños y los 365 del segundo año. Así, 1000 días en los cuales tendríamos que procurar que la exposición eh, a contaminantes químicos y fundamentalmente disruptores endocrinos estuviera reducida a mínimo. Pero es que sabemos también que si la mujer con ese antecedente de mayor sensibilidad a la exposición elige ser madre y elige amamantar, transfiere esa exposición de forma llamativa durante el embarazo. Así lo hemos visto en los más de 32 estudios que hemos hecho sobre placenta y la exposición a través de la placenta y los estudios más recientes, que ya llevamos 9 publicaciones, a través de la leche materna. Y no criticamos la leche materna, ni podemos hablar mal de la lactancia ni del embarazo, sino advertimos a la sociedad que la exposición ocurre de madre a hijo de forma lineal y esto debería ser tenido en cuenta a la hora de dar recomendaciones y proteger mucho más seriamente la exposición de la mujer joven y la mujer fértil. Para acabar, quisiera decir que tenemos un problema enorme con la presencia medioambiental de estos contaminantes vinculado a los plásticos y fundamentalmente al proceso de reciclado. Hay varias denuncias muy recientes a ambos lados del Atlántico, en Europa y en Estados Unidos, sobre el fracaso del proceso de reciclado. La clave, por tanto, no es reciclar. La clave en cuestión de plástico es reducir el consumo, reutilizar aquello que es reutilizable, fundamentalmente vidrio y materiales, es decir, compañeros, hay que eliminar todos los productos de un solo uso porque eso no tiene ningún tipo de sentido para la sociedad actual. El solo uso, todos esos materiales de platos, vasos, cuberterías de un solo uso, es un auténtico desgracia porque tienen un pésimo reciclado y contribuyen a la exposición humana y ambiental a plásticos. La Unión Europea tiene preparado un decreto sobre reparación de los aparatos eléctricos y electrónicos y entonces nuestras recomendaciones son reducir el consumo de plásticos y de contaminantes químicos, reutilizar materiales que sean reutilizables y sustituir plásticos por vidrio, por metal, por loza, aquello que puede beneficiar la disminución del consumo, reparar lo que sea reparable y, en la última instancia, cuando no queda más remedio, pues reutilizar. Bien, con esto quiero comentarles que este es el documento que hacía mención, que vale la pena que se lo lean. Es un documento aparecido en octubre del año 23 y es los peligros del el reciclado de compuestos químicos y fundamentalmente lo que llaman ellos la enorme decepción que se ha producido en la sociedad norteamericana por los problemas que
que originan el reciclado de plástico, la generación de materiales contaminados y de los cuales nosotros ya nos hicimos eco al final del proyecto Human Value Monitoring, como fracasos de la economía circular. El paso muy rápido sobre ello, el uso del papel reciclado en alimentación que está contaminado por el bisfenol A del papel térmico. Es el problema de que estos papeles que vienen y cartones que vienen certificados como reciclados pueden haber sido contaminados por el papel térmico que es rico en bisfenol A. El caso de, acuérdense que el bisfenol A es un contaminante habitual en el papel de recibos de caja, que fue prohibido en toda Europa en el año 2020-2021 y que teóricamente ya no forma parte de estos recibos de supermercado o recibos de tarjeta de crédito. Eh, no sabemos cuál ha sido la alternativa. En principio, esperemos que no haya sido los monómeros primos del bisfenol A, como el bisfenol S o el bisfenol F, porque son igualmente tóxicos. El problema que comentábamos de los microplásticos de la fibra textil que contaminan los lodos de las depuradoras y el empeño de algunas sociedades como la española de autorizar los microplásticos, no, los lodos de las depuradoras para el, el, como fuente de carbono y abonos en el secano. Esto es una locura, porque los lodos de las depuradoras ya no son solamente materia orgánica, sino son también componentes de los plásticos que venían del textil. El- Empezamos la conferencia hablando de los contaminantes provenientes de el uso de los neumáticos triturados para hacer campos de fútbol, perfectamente estudiados y denunciados por grupos europeos, analizando 91 muestras de 17 países en 4 continentes y viendo que hay hidrocarburos aromáticos policíclicos y fundamentalmente microplásticos. Es decir, esto no puede ser la solución para utilizar o para dar una salida decente a los neumáticos triturados. Esto es una fuente importante de contaminantes químicos y de microplásticos ambientales. O el último que les presento, que es el uso de los reciclar la electrónica, el ordenador y el teléfono para hacer juguetes como un cubo de Rubik o un pinza para el pelo. Esto significa la puesta en el mercado de compuestos con un altísimo contenido, lo ven aquí, de antimonio y de bromo, que es permitido en materiales electrónicos, por ejemplo, pero que no debería estar nunca, nunca, nunca en juguetes ni en artículos para niños. Acabando todo este estudio, lo que quiero decirle ya a forma de conclusión es lo siguiente. Em, la exposición a disruptores endocrinos es universal y inadvertida. No hay poblaciones que no estén expuestas, dada la ubicuidad de los contaminantes, independiente de que no haya una actividad profesional vinculada a estos compuestos químicos. La exposición es más preocupante en individuos en determinados rangos de edad. Fundamentalmente nos interesa la infancia y la mujer embarazada, y la mujer está en el punto de mira de los efectos indeseables de la exposición a disruptores endocrinos. Las consecuencias de esta exposición ya las hemos oído hablar, hemos mencionado de forma rápida. Trastornos reproductivos y del desarrollo, trastornos metabólicos como obesidad y diabetes y enfermedades mm, crónicas como cáncer en órganos dependientes, cáncer de mama y cáncer de próstata. Creemos que los mecanismos de protección han fracasado. Ya no se trata de aplicar el principio de precaución, hay que aplicar un cambio drástico en las políticas de producción y de control de los productos químicos, y estamos convencidos de que el conocimiento no pertenece a un solo sector o área profesional. Es necesario más que nunca una aproximación multidisciplinar. Parecería que alguien se beneficia de que no nos hablemos, ¿no? Pues bien, no solamente los sanitarios, sino los ambientalistas, los productores tienen que saber
cuál es el problema que tenemos que hacer frente, y aquí hay una llamada especial para aquellos clínicos que tengan acceso a esta información. Los sanitarios deben incorporar la exposición a plásticos en la búsqueda de las causas de sus observaciones ambientales comunes y dar recomendaciones en prevención. Si ya no es posible que un pediatra o un médico de cabecera esté ajeno a estos problemas, sino que ellos tienen que participar en qué es lo que estamos hablando. Creo que es el momento de actuar preventivamente, fundamentalmente dando instrucciones a la población y permitiendo que la información que se está generando en el mundo científico y en el mundo sanitario sea accesible a la población y le permita decidir y elegir y ver cuáles son los procesos y las compras y los sistemas en los que quiere implicarse. Recordamos siempre, el mensaje no es claramente reciclar, el mensaje es reducir el consumo y buscar formas de alargar la vida de los instrumentos, de las cosas, de la ropa, de los textiles, para que no haya esa liberación medioambiental tan abusiva de compuestos plásticos, muchos de los cuales tienen efectos hormonales. Gracias por su atención. Yo creo que con esto está cubierto. Aquí tienen ustedes mi correo electrónico, nolea@ugr.es, por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Gracias por su atención.